Ok, bueno, nada, iniciaríamos con la lectura como para arrancar con este seminario, un texto que preparé así como me pidió también Gabriel y el equipo, que sea detonador. Y bueno, no es un texto cerrado, obviamente está abierto a la discusión, al debate, una vez que lo terminemos de leer, y obviamente que todos los aportes que se hagan van a enriquecer a este texto que como le digo está en pañales y simplemente era para iniciar un debate, una discusión entre todas y todos. Nos tocó entonces la tesis 1 y 2 de esta estética de la liberación, y bueno, iniciaríamos con la lectura del texto. En agosto del 2017 tuvimos el gusto de recibir al maestro Enrique Dussel en Rosario, Argentina, en el marco de la entrega del doctorado honoris causa por parte de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. Por iniciativa de la filósofa Anabel Hernández, fuimos a buscar al maestro al aeropuerto, y lo primero que nos dijo, ni bien se bajó del avión que lo traía desde Chile, fue que por primera vez había captado a fondo el tema de la estética. Muy entusiasmado nos habló de las 7 hipótesis para una estética de la liberación y de cuánto lo había desgastado el proceso creativo, ya que por varios días casi no comió ni durmió demasiado bien, pues, en sus palabras, el filósofo, al igual que el arquitecto, a menudo no come ni duerme lo suficiente mientras diseña los planos de una futura construcción. Sin embargo, una vez que la idea está bien pensada, puede ser plasmada en el papel con la fuerza de un río embravecido. Aquel año, Dussel se encontraba dictando en la UNAM el primer semestre de un curso titulado Dialéctica de la Modernidad. Diego, Sí, sí, un poquito más lento, queremos disfrutar estos textos. Sí, bien, con calma. ok. Aquel año, Dussel se encontraba dictando en la UNAM el primer semestre de un curso titulado Dialéctica de la Modernidad, Origen, Desarrollo y Ocaso, el cual representa, a nuestro entender, la última etapa de una profunda reflexión autocrítica sobre su propia obra que comenzó a realizar de modo autoconsciente desde el año 2015. ¿Por qué desde el año 2015? Porque fue entonces que Dussel dictó por primera vez en su vida un curso sobre el librito, como él mismo le suele llamar, Filosofía de la Liberación, lo que le posibilitó y exigió efectuar una revisión autocrítica de su metamarco teórico 40 años después de haberlo formulado por primera vez. Al año siguiente, en el 2016, el maestro se ocupó del método y fue entonces que impartió, también por primera vez, un curso sobre el método analéctico crítico, en diálogo con sus obras para una ética de la liberación latinoamericana y método para una filosofía de la liberación. Ahora bien, ¿por qué contamos todo esto? Porque consideramos importante conocer el contexto intelectual desde el cual Dussel se encontraba pensando y desarrollando las ideas seminales de la estética de la liberación. Estos cursos, desde nuestra perspectiva, representan un proceso de reconstitución crítica de la posición filosófica de Dussel, debido no solo a la cantidad, sino también a la calidad de transformaciones epistemológicas y metodológicas que efectuó. Por ello, propusimos incorporar a la periodización que realizó el maestro Juan José Bautista Segales respecto a las 2 fundamentaciones de la filosofía dusseliana, una tercera fundamentación, la cual, a nuestro juicio, aconteció fácticamente en el periodo 2015-2018 y se manifestó en los 3 cursos arriba mencionados. Acá vamos a leer una nota al pie de página que en realidad debería haber incorporado en el cuerpo del texto, pero lo vamos a hacer posteriormente, que refiere justamente a esta idea de Juan José respecto a las 2 fundamentaciones de las que estamos hablando y por qué nosotros decimos que hay una tercera. A la primera fundamentación, sostiene Bautista Segales, Dussel la produjo en la década del 70 y refiere a la explicitación de su metamarco filosófico sobre la base de la ontología hegeliana y heideggeriana y la metafísica levinasiana. Esta primera fundamentación fue de tipo fenomenológica, y algunos también le llaman culturalista, y se materializó en obras como Para una ética de la liberación latinoamericana, Método para una filosofía de la liberación, y culminó con la filosofía de la liberación. La segunda fundamentación, Dussel la desarrolló entre la década de los 80 y los 90. ¿Abre un micrófono abierto? La segunda fundamentación se la desarrolló entre la década de los 80 y los 90, en el contexto de la lectura de la obra de Karl Marx y en diálogo con Franz Hinckelhammer y la ética del discurso de Karl Otto Apel, y se objetivó en obras como 1492, El encubrimiento del otro y la ética de la liberación. Esta vez, esta fundamentación implicó la concretización de su posición filosófica y una reconstitución autocrítica de su metamarco sobre la base de la materialidad de la comunidad de vida humana. Ya entrado el siglo XXI, cuando nuestro filósofo escribió La política de la liberación y las 16 tesis de economía política, desde el horizonte hermenéutico de esta segunda fundamentación.
Sin embargo, fue a partir del 2015, y en un contexto geopolítico de retroceso de los gobiernos populares del sur global, que el maestro comenzó a efectuar una tercera fundamentación sobre la base de la lógica y la racionalidad analéctica crítica, un tanto abandonada u oculta en los 90 y en la primera década del presente siglo. Decimos acá abandonada porque el mismo Dussel comenta de que durante la década del 90 se le ha cuestionado un poco el trabajar a partir de este lenguaje, manifestando la divergencia entre distinción y diferencia. Le han dicho que era una cuestión lingüística que no hacía mucho sentido, pero bueno, Dussel en estos cursos se dio cuenta de que quien no comprendía bien la divergencia entre distinción y diferencia no estaba captando el método analéctico a fondo. Y decimos también oculto porque siempre estuvo funcionando la analéctica en la obra de Dussel, sin embargo, muchas veces no se había explicitado. Como hemos indicado, esta última fundamentación Dussel la produjo en el contexto de los cursos en los que releyó críticamente sus obras arquitectónicas, materializándose en textos como Mínima Lógica de la Liberación, que es un texto que contiene inédito, en la estética de la liberación, que también está inédito, pero digamos nosotros ya contamos con esa obra. Acá dejamos los links, después se lo vamos a compartir, de en qué conferencia Bautista Segales profundiza en esto de las dos fundamentaciones, y otro link en donde nosotros planteamos las tres fundamentaciones, estando presente Dussel, y Dussel entonces responde a nuestro planteo. Es por ello, o sea, a partir de estas tres fundamentaciones, que creemos que la lectura de esta estética podría ser mucho más provechosa si se realizara a la luz de esta tercera fundamentación, o como también se le podría denominar, desde el tercer giro de la espiral dusseliana. La pandemia de COVID-19, si bien trágica y ambigua, le brindó a nuestro filósofo una oportunidad de replegarse al estudio y a la reflexión tan necesaria para darle contenido al pensamiento. Ese mismo año, Dussel impartió varios seminarios sobre estética, destacándose el de Estética de la Liberación Latinoamericana, de la UAM Iztapalapa, porque el de la UNAM continúa reproduciendo la lógica de las 7 hipótesis para una estética de la liberación, y el curso sobre la estética en Hegel. Ambos resultan claves, ya que el primero le brindó material teórico para poder escribir esta estética, mientras que el segundo le dio un conocimiento sobre la estética, en tanto que momento filosófico que se ocupa de la belleza, desde una perspectiva moderna y occidental a muchos niveles. Esto le permitió al maestro hacer el pasaje hacia la exterioridad de la estética ontológica de un modo mucho más sencillo de lo que él imaginaba. Es decir, la lectura de las lecciones sobre la estética de Hegel fue para Dussel una especie de vía corta hacia esta estética de la liberación. Finalmente, la tan anhelada estética de la liberación es hoy una realidad. Se trata de una obra pequeña, constituida por tesis cortas, pero muy profundas en su contenido y posibilidades. Además, debemos decirlo, es bella por donde se la mire, pues, en tanto que obra artística, literaria y filosófica, se deja gustar, es decir, sentir estéticamente, por ser ella misma fuente de esperanza y vida. En esta oportunidad reflexionaremos en torno a la tesis 1, las 3 constelaciones de la estética de la liberación, y la tesis 2, la evolución cósmica y la protoestética animal, deteniéndonos solo en algunas de las ideas centrales, no en todas, ya que nuestra intención no es la de realizar un análisis pormenorizado del texto, sino más bien la de estimular el pensamiento crítico respecto de algunos de sus postulados fundamentales y arquitectónicos. ¿Con qué objetivo? El de explicitarlos y poderlos revisar crítica y propositivamente en el marco de este semillero, a la luz de lo que nuestro querido maestro Bautista Segales denominaba una filosofía de la liberación transmoderna y posoccidental. Comencemos. Tesis 1. Las 3 constelaciones de la estética de la liberación. Esta primera tesis contiene 2 conocimientos que consideramos fundamentales: la experiencia originaria de la estética y la belleza, y las 3 constelaciones estéticas. Nuestro método expositivo consistirá en presentar los temas y a continuación plantear una serie de preguntas y reflexiones que podrían ser discutidas al final de esta exposición. La experiencia estética originaria, la belleza del otro. La experiencia originaria que inaugura la estética, la estesis, como lo denomina el maestro, la estética humana, es, nos dice Dussel, la relación cara a cara ser humano-ser humano. Pero no se trata de cualquier tipo de cara a cara, como el que se puede dar en el campo económico, en la empresa, o en el político, o en la asamblea, sino de 2 tipos muy particulares: la relación cara a cara materno-filial, madre-hijo o hija, y la relación erótico-sexual, varón-mujer, mujer-varón. Estos 2 tipos de relaciones intersubjetivas fundan
lo que nuestro maestro denomina la belleza primera, pulcritudo prima, y constituye la medida de toda belleza, pues conmueve la sensibilidad carnal de tal modo que trasciende ontológicamente cualquier otro tipo de experiencia estética. Es por ello que la pulcritudo prima es considerada por Dussel como el analogado principal de dicho concepto. La primera relación cara a cara refiere a la belleza que el recién nacido descubre emotivamente en su madre, por ser ella misma fuente y condición de posibilidad de la reproducción de su hijo. En cuanto al segundo tipo de relación cara a cara, la proximidad erótico-sexual, es decir, la relación piel con piel, varón-mujer, refiere a la belleza que todo ser humano siente al estar ante la desnudez sexuada del otro distinto. No se trata del gusto erótico por la mera desnudez fetichizada, el autoerotismo, sino que ella misma es como el prolegómeno del acto sexual y condición de posibilidad de la procreación de la vida futura. Debemos ser conscientes de las importantísimas implicaciones metodológicas y epistemológicas del hecho de que sea la alteridad humana, la otra y el otro, la experiencia estética originaria desde la cual se nidan todas las demás experiencias estéticas, ya que esto reconfirma la tesis dusseliana de que es la comunidad de vida humana, la relación sujeto-sujeto, el origen de todo, en este caso de la belleza, y no el sujeto individualista, solipsista, ególatra y egocéntrico, como plantea la estética moderna. Ahora bien, creemos importante reflexionar sobre el hecho de que el maestro Dussel sitúa estos tipos de relaciones cara a cara como experiencias que están, y cito, por sobre el sentir la belleza del cosmos inorgánico del universo, del vegetal o del animal. ¿Qué significa esto? Significa que el estatuto de realidad de la experiencia estética humana al sentir emotivamente la belleza del otro se sitúa por sobre la belleza que descubrimos en lo otro, es decir, en los vegetales, en los animales, en el cosmos inorgánico e incluso en la contemplación mística del mismo. Y por eso cita a Juan de la Cruz en eso de que en una noche oscura con ansias de amores inflamada, etc. Esto no debería sorprender a nadie, pues decir que sitúe a la relación con el otro por sobre a la relación con lo otro. Esto no debería sorprender a nadie, ya que en la filosofía de la liberación y en la filosofía de la producción, como en tantas otras obras anteriores y posteriores, Dussel afirma enfáticamente que no hay nada más real para el ser humano que otro ser humano, sin mencionar que sitúa la naturaleza al nivel de las relaciones productivas. A su vez, demuestra lógica y racionalmente desde su metamarco que afirmar esto no es antropocentrismo, pues lo sería si el ser humano se hubiese creado a sí mismo. Pero esto no es así, sino que nuestras vidas, afirma el maestro, son un don inmerecido que nos regaló la vida. Y es desde esta racionalidad que Dussel considera válida la metáfora verdadera de que la Tierra es madre, ya que ha producido a todos los seres humanos. Esto último es central, pues si la Tierra es madre solo como metáfora verdadera, entonces no es madre, sino solo como metáfora, es decir, solo de modo analógico. Pero ¿qué pasaría si no fuese solo una metáfora? Es decir, ¿qué sucedería si la Tierra es también nuestra madre en sentido estricto, como sostienen, por ejemplo, los pueblos originarios de Abya Yala? En nuestra opinión, y siguiendo a la maestra Katia Colmenares, esto nos exigiría reconstituir el argumento y comprender a la relación ser humano-madre-tierra como constitutiva de la relación materno-filial. ¿Por qué? Porque en el vínculo madre-hijo-hija se encuentra contenida la relación ser humano-Pachamama, relación que se actualiza por desencubrimiento en la medida en que la madre es autoconsciente de ser ella misma Pachamama cuando crea y cuida la vida. Y siguiendo esta reflexión, podría decir, y esto no está escrito en el texto, que a partir de que la madre crea y cuida la vida siendo autoconsciente de que es Pachamama, ese nuevo ser, ese niño o niña, como que actualiza su sensibilidad por la Pachamama. O es decir, empieza a tener una relación, un vínculo con la madre tierra también gustoso, o es decir, también estético, porque se siente acogido por la fuente de toda vida. Entonces, por acá iba, digamos, este tipo de pregunta. ¿Qué sucedería si la madre tierra no fuese solo una metáfora, sino una realidad? Ahora bien, somos conscientes de que efectuar una reconstitución categorial de este tipo no es tarea fácil, ya que trastocaría muchos elementos no solo de esta estética, sino también de todo el metamarco filosófico de nuestro maestro, y de allí la complejidad de la cuestión. Ahora bien, pasemos entonces a las tres constelaciones estéticas. No nos detendremos en explicar por qué Dussel decidió abandonar la lógica diacrónica de las dos totalidades, la vigente y la futura, por la de las tres constelaciones, vigente, crítica y futura, ya que en el texto lo deja demasiado claro.
Solo diremos que se debió a una decisión metodológica producto de la tercera fundamentación de la que hablamos más arriba. Dussel comenta que fue a partir del tercer volumen de La política de la liberación, crítica creadora, que las tres constelaciones de terminología benjaminiana constituyen la estructura lógica y diacrónica de las transiciones entre un orden dado, de cualquier tipo y en cualquier campo de la realidad intersubjetiva, a otro distinto y no meramente diferente. En este proceso entra en juego la analéctica, pues el pasaje de una constelación a otra no implica solo el tránsito de la una hacia la otra desde la potencia contenida en la primera. Esto sería un movimiento dialéctico, sino que refiere a la transición de la potencia posible hacia la novedad imposible para dicha potencia, a partir de la crítica reconstitutiva efectuada por el otro o la otra, oprimido y excluido desde la exterioridad transontológica. De lo contrario, lo mismo, es decir, la totalidad, seguiría siendo eternamente lo mismo. La primera constelación de esta estética refiere a un momento positivo, ontológico, el de la belleza vigente, dominadora o hegemónica, la cual se encuentra actualmente determinada históricamente por el occidentalocentrismo europeo norteamericano, el sistema imperialista mundial y la modernidad en tanto que horizonte cultural y civilizatorio de dicho sistema. La segunda constelación refiere al momento metafísico, crítico negativo, lo que el maestro denomina el momento anarquizante estético. Sin embargo, nos dice Dussel, esa negación puede ser parcial y será una transformación, o radical, y en este último caso realmente revolucionaria, pero no se la deberá confundir con un cambio meramente reformista. Son, decimos nosotros ya, las mismas tres actitudes ético-críticas de la política, pues decir, está la reforma, la revolución y en medio la transformación. Dussel subsume esta lógica y también la aplica en la estética. En cuanto a la tercera constelación, esta refiere a la estética de la liberación propiamente dicha, pues es el momento de la afirmación creadora. Se trata de un nuevo momento de la historia del arte, pues la belleza negada del oprimido o excluido por el sistema dominador es ahora expresada por el movimiento liberador popular estético que es alentado festivamente por la música, la danza, la pintura, la fiesta. En este sentido, Dussel afirma que la nueva artística dejará su marca en tanto exprese la vida en su época, el gusto y la alegría de vivir y festejar la vida misma, el don más preciado recibido por los seres humanos sin ningún mérito de su parte, por la responsabilidad de vivirla como donación gratuita a la comunidad para convertirla en un mundo en el que valga la pena vivir. Veremos en el transcurso de las próximas tesis cómo se origina una constelación estética, cuáles son sus diversas configuraciones internas, cómo se fetichiza y corrompe, cómo se le efectúa la crítica y posteriormente cómo se crea una nueva constelación. Por cuestiones de espacio, no podremos compartir aquí nuestras reflexiones. Sin embargo, quisiéramos dejar planteadas algunas preguntas para que puedan ser pensadas en el transcurso de la lectura de esta estética. ¿Por qué existen constelaciones que se corrompen y fetichizan? ¿Esto es propio de la lógica de la vida, del ser humano, o de un tipo de humanidad en particular? Por ejemplo, la moderna occidental. Por otra parte, recomendamos tener encendido el sospechómetro, como diría Dussel, calibrada la brújula ética y hacernos algunas de las siguientes preguntas. ¿Realmente existen elementos positivos de la constelación estética moderna que deban ser subsumidos en una nueva constelación? Si los hay, ¿cuáles son? ¿No será que por tratarse de elementos modernos, producidos por una civilización de y para la muerte, deban ser desechados por completo? ¿Es esto posible? Hasta aquí la primera tesis. Ahora quisiéramos entonces avanzar la segunda, pero bueno, en la primera tesis lo que planteamos era la relación fundante de la estética y la belleza entre el ser humano y otro ser humano, y el segundo momento de esta primera tesis serían las tres constelaciones. ¿Cuál era su sentido? Etcétera. Avanzamos a la tesis 2, la evolución cósmica y la protoestética. De esta tesis 2, quisiéramos recuperar nuevamente dos conocimientos fundamentales: la dialéctica estética-belleza y la diversidad entre la estética vegetal, animal y humana. Dussel ruega que se tenga en consideración su filosofía de la liberación, porque allí se encuentra pormenorizado el significado y sentido de los conceptos y las categorías que con suma precisión, o esta es la pretensión del maestro, está utilizando en esta estética. Es por ello que a su ruego nosotros le sumamos la recomendación de tener en cuenta los cursos del periodo 2015-2018, en los que el maestro le efectúa sus obras fundamentales, una serie de transformaciones epistemológicas y metodológicas muy importantes, de las cuales, bueno, ya hemos hablado. La dialéctica estética-belleza. Ahora bien, ¿qué es la belleza para Dussel? En palabras del filósofo,
La belleza no será una nota o determinación de la realidad cósmica en sí misma, por ejemplo, de una manzana, ni será solo una experiencia humana fruto de la pura creatividad subjetiva, una idea, un concepto o una sensación. No será, por lo tanto, una propiedad física o real del mero cosmos, lo metafísico, lo real más allá del ser, ni tampoco fruto del mundo humano exclusivamente, la cultura, la civilización. Se tratará, nos dice el maestro, de una relación entre dos términos. En este sentido, los dos términos de esta relación dialéctica son, por un lado, el ser viviente sentiente, y por el otro, la cosa real, otro ser humano, los vegetales, los animales o la realidad inorgánica. El ser viviente siente como bella y le gusta la cosa real porque descubre en ella la condición de posibilidad de la producción y reproducción de su vida, o al menos de un aspecto de ella. Es decir, para que exista la belleza debe necesariamente existir la vida, pues sin sensibilidad emotiva viviente no existiría el gusto por lo real de la realidad descubierto como fuente de vida. En otras palabras, lo real es bello solo para los seres vivos, pues la realidad inorgánica es incapaz de sentir la belleza. Esto diríamos entre paréntesis, es que la realidad inorgánica no es sujeto. Aquí valdrían al menos las siguientes preguntas. ¿El ser humano moderno es bello ante la sensibilidad de otros seres vivos? Es decir, ¿la modernidad nos habrá afeado o embellecido en relación con otros seres vivos? Y dejamos esta pregunta y yo me animo a responder bien fácil, que para mí el ser humano moderno es bien horrible ante la vida otra, ante las otras sensibilidades. Y desde ya porque las objetualizamos, las cosificamos, y la otra sensibilidad lo percibe. Entonces, esta sería una especie de hipótesis que después podríamos discutir de cómo es que nos sienten, somos bellos ante las otras sensibilidades, etcétera. El último puntito, la diversidad entre la estética vegetal, animal y humana. En cuanto a la diversidad de las estéticas de los vegetales, de los animales y de los seres humanos, es preciso remarcar lo siguiente. Todos los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos, poseen sensibilidad estética. Sin embargo, existen como niveles de dicha capacidad sensitiva, y de allí que Dussel de algún modo los clasifica y habla de protomundo, protosubjetividad, protoestética, protoartística, etc., con la intención de visibilizar la diversidad entre las sensibilidades existentes. Ahora bien, creemos importante distinguir lo que Dussel entiende por subjetividad y por sujeto. Y esto se encuentra en Hacia una filosofía política crítica, y quizás lo haya actualizado en otras obras, me gustaría saberlo porque creo que la última vez en donde trabajó explícitamente lo que él denomina los 7 niveles de la subjetividad es en esta obra, en donde trabaja explícitamente la diversidad entre subjetividad y sujeto. Pero bueno, ¿para qué queremos nosotros mostrar esta distinción? Para no confundirnos y creer que Dussel afirma que los seres vivientes no humanos también son sujetos o protosujetos, pues esto es un error. Dussel considera que todo ser viviente, humano y no humano, tiene subjetividad o protosubjetividad, lo cual es distinto. Subjetividad, protosubjetividad, posee todo viviente y refiere a la facultad de sentir internamente la realidad cósmica externa, que experimenta gracias a sus aperturas ontológicas o metafísicas. Así le denomina Dussel a los sentidos. Pero esto no significa que, por ejemplo, una planta o un animal sean sujetos, y mucho menos la naturaleza o el cosmos real, pues al estar indisolublemente unidos al entorno, por no poseer conciencia ni autoconciencia, no pueden zafarse del sistema de necesidades, de tal manera que continúan actuando conforme al instinto. Es por eso que no pueden ser sujetos, sino subjetividades o protosubjetividades. Pero ¿qué sucedería si efectivamente el cosmos real fuese sujeto y no mera cosa real, mediación o materia a disposición? ¿Qué sucede con otros modos de comprender e interactuar intersubjetivamente con la realidad? Lo planteamos en otros términos. ¿Cómo sostener ética y argumentativamente esta clasificación entre seres vivos y no vivos ante el modelo ideal, por ejemplo, del mundo andino amazónico? Estos pueblos poseen una comprensión hermenéutica meramente particular y secundaria, mientras que la de nuestro maestro es una comprensión más próxima a lo real y por lo tanto el analogado principal. En concreto, que un lago, por ejemplo el Titicaca, sea sujeto es una mera interpretación mítica, y que no lo sea es corroboración científica. ¿De qué ciencia? ¿La que tiene por ontología el dualismo cartesiano? En nuestra opinión, consideramos importante revisar la cosmovisión, el paradigma cosmológico y la fundamentación científica desde la cual pensamos estos temas,
a la luz de la cosmovisión y la racionalidad de las comunidades y pueblos no occidentales, pues, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos atrapados, quizás inadvertidamente, al interior del pensamiento moderno occidental. Muchas gracias.